El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para la población mexicana, que es la hipertensión arterial. Es una enfermedad muy importante porque aproximadamente el 30% de la población la padece. Y para hablar de eso el día de hoy, pues estamos con la doctora Diana Lorena Lankenau-Bell. Sí, así es. ¿Okay? Entonces yo quería empezar la plática, pues primero para empezar, ¿qué es la hipertensión? O sea, ¿cómo se define más o menos? ¿Cómo es? Ok. Básicamente la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se caracteriza por una elevación persistente de la presión arterial en todas las arterias sistémicas del cuerpo. Normalmente los valores tradicionales a partir de los cuales decíamos que un paciente tenía hipertensión era cuando la presión arterial estaba arriba de 140/90, que es la cifra que más o menos todos conocen. Sin embargo, actualmente esos límites de presión arterial se han movido a cifras un poco más bajas, incluso ahorita a partir ya por encima de 120 o por encima de 80 la presión, ya se considera presión arterial alta y ya hay que empezar a tener ciertos cambios alimenticios o cambios en nuestros hábitos para evitar después complicaciones. Ok, entonces arriba de 120 ya se consideraría que no está normal la presión, por así decirlo, la sistólica. Sí, así es, arriba de 120 u 80 en el caso de la diastólica ya se considera alta y hay que empezar a hacer ciertas adecuaciones. Ok, ¿y qué adecuaciones se pueden hacer, por ejemplo, en esos estadios que son como tempranos? ¿Cuáles serían las intervenciones? Ok, pues lo más importante o lo que hay que hacer en estos casos es la dieta. Hay varios tipos de dieta que se han asociado a mejoría de los resultados cardiovasculares. En el caso de los pacientes con hipertensión, la dieta que más se recomienda es la dieta DASH, así se llama, DASH. Y básicamente es una dieta que da prioridad al consumo de frutas, de verduras, de fibra, y reduciendo el consumo de azúcares, alcohol, evitar tabaquismo, etcétera. Otra cosa bien importante pues es el hacer ejercicio cardiovascular, mínimo 150 minutos de ejercicio a la semana de cardio y 75 minutos de fuerza. Con esto puedes empezar a reducir la presión arterial elevada. Bien importante también, pues como ya mencioné ahorita, suspender tabaquismo, disminuir el consumo de alcohol, máximo una copa de vino tinto al día si es que quieren consumir alcohol. Y pues bien importante también reducir la cantidad de sal. Actualmente lo que se recomienda es menos de 5 gramos de sal al día, que es más o menos lo que vendría equivaliendo a 2 cucharaditas pequeñas de sal al día. Entonces, con todas esas medidas, nosotros podemos lograr una reducción significativa de la presión arterial y evitar después llegar a tener complicaciones o requerir de otros medicamentos más fuertes. Ok, sí, de hecho ahorita todo lo que mencionaste no eran medicamentos, ¿verdad? Así es. Luego, bueno, si eso no se hace y la presión sube, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Cuáles son los riesgos de tener la presión alta en las arterias? Ok, pues mira, las principales complicaciones asociadas a la hipertensión arterial, háblese de una hipertensión arterial crónica que no se trata, que no recibe tratamiento, es que puede afectar diversos órganos. Los órganos que más comúnmente afectan son el corazón, el riñón, el cerebro y los ojos. Y dentro de estas complicaciones, las más frecuentes por mucho, pues es la afectación del corazón, que la hipertensión por sí sola es un factor que predispone al desarrollo de infartos del miocardio, insuficiencia cardíaca, angina de pecho. A nivel del sistema nervioso central, pues muchas veces también es el principal factor para presentar un evento vascular cerebral isquémico, que es lo que tradicionalmente se conoce como embolia, así es, o un derrame, que es la presencia ya de sangre en el que sangre el cerebro, haz de cuenta. Así es. En los ojos puede causar retinopatía hipertensiva, que como lo mencionábamos en la sesión pasada, así como la diabetes, también puede afectar la retina y causar ceguera, la hipertensión también. Entonces, tanto la retinopatía hipertensiva como la
que ves causada por diabetes son las causas más comunes de ceguera prevenible, es decir, ceguera que se puede Ok. prevenir. Y en los riñones también pues es un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedad renal crónica, que es lo que tradicionalmente se conoce como insuficiencia renal, que si no se controla o no se dan las intervenciones a tiempo, puede llegar a requerir hemodiálisis ya en los estadios finales. Ujú. Ok. Bueno, y por ejemplo, si yo tuviera la presión ahorita alta, ¿qué recomendaciones harías o qué estrategias podrías hacer para disminuir la presión arterial? Ok, pues mira, lo más importante es de que si una persona tiene la presión arterial alta, es de que se la vuelva a checar Ok. y siguiendo ciertas recomendaciones para asegurarnos de que sea una lectura fiable. Sí, es que la presión se puede modificar por estar caminando o cosas así, no tomar Así es. café, por fumar. Entonces hay pacientes a veces que, no sé, se toman un café y luego se toman la presión y está un poco alta y pues realmente no es muy valorable en ese aspecto, ¿no? O sea, Sí, sí, así se es. tienen que seguir ciertas indicaciones para poderse tomar la presión y que le puedas hacer caso a esa presión, ¿no? Sí, así es. Y estas Ujú, indicaciones es de que si te vas a tomar la presión, tienes que estar por lo menos de unos 5 a unos 10 minutos en reposo, ujú. sentado con los dos pies sobre el suelo, no hablar durante la toma de la lectura, porque eso también podría elevarla un poco, dándonos un resultado falso. También bien importante que cuando se estén tomando la presión arterial, que no se estén aguantando las ganas de ir al baño, eso también te lo puedes subir Ok. y que mínimo unos 30 minutos antes de que se le estén tomando, que no hayan consumido alimentos, alcohol ni café, porque eso también lo puede subir y nos da una Ok. lectura falsa. Muy bien. Y luego ya se toman la presión con esas medidas y luego se tendrían que volver a tomar la presión, ¿verdad? Como dijiste, para como confirmarlo. Sí, sí, Ok. así es. Actualmente para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial necesitamos de ciertas mediciones que se muestren altas en diferentes ocasiones. Entonces, por lo general, yo lo que les pido a mis pacientes Ok. es que hagan un diario con las lecturas de la presión arterial en diferentes momentos del día, porque también es bien importante que sepan que la presión arterial es normal que durante el día vaya teniendo fluctuaciones, es decir, no vas a tener la misma presión arterial en la mañana que en la noche. Entonces, por eso es Ujú. bien importante que hagan un diario, anoten cómo sale sus cifras de presión arterial en diferentes momentos del día para poder ahora sí valorar y hacer el diagnóstico como tal. Así es. Sí, la presión se va modificando durante el día de forma normal, ¿no? Así Entonces hay es. pacientes que los agarras más en la noche, por así decir, que tienen la presión más alta en la noche o en la mañana o X. Ujú. Pero sí, de hecho, como recomendación general para las personas que nos están viendo y que tienen hipertensión, pues es algo muy importante, ¿no? Tener un diario y para saber si están controlados o no. Así es. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son las cifras de presión? O sea, ¿qué presión debo de tener para ya que sea algo de alarma? Que ya Ok. sabes que tengo que ir al hospital o algo así. Sí, ya en pacientes con hipertensión o incluso sin diagnóstico de hipertensión que presenten por primera vez una presión arterial por encima de 180, 120, eso ya se considera una crisis hipertensiva Ok. o un dato de alarma de la hipertensión Ujú. y en este momento tienes que acudir al servicio de urgencias, sobre todo si tienes algún síntoma asociado que nos pueda indicar que hay algún daño activo como un infarto del corazón, una Claro. embolia, un derrame, etcétera. Estos datos podrían ser, por ejemplo, dolor de pecho, que típicamente este dolor de pecho se corre al brazo izquierdo, a la mandíbula, al cuello. Ujú. Falta de aire también, sensación de que no te llega la suficiente cantidad de aire para respirar Ujú. confusión, pérdida del estado de alerta, de Sí, el que se conciencia, desmayen, haz de cuenta. ajá, o por ejemplo cefalea muy Sí, intensa. dolor de cabeza muy, Ujú. muy intenso. Ajá. Ajá, en dado caso de que no puedan acudir al servicio de urgencias en ese momento, pueden hacer ciertas medidas para tratar de bajar un poco la presión en casa, que estas son básicamente encerrarse en un cuarto oscuro, tranquilo, sin ruido, hacer respiraciones profundas, inhalar y exhalar por unos 10 a unos 15 minutos. Durante este momento evitar totalmente el consumo de café o de alcohol y pues básicamente estar tranquilo.
Con esto se puede en ocasiones bajar la presión arterial desde 15 hasta 20 milímetros de mercurio. De hecho, esta intervención también se realiza una vez que el paciente llega a la sala de urgencias. Sí, de hecho, Entonces, eso es lo que iba a comentar, sí, que sí, de hecho, esa es parte del tratamiento de cuando alguien tiene la sí. presión muy alta y llega a urgencias, Y ¿no? llega a urgencias. Ajá, es Así lo es. primero que se hace. Se tiene que intentar bajar lo máximo de manera natural y luego ya ahora sí ver si es necesario administrar algún medicamento. Ujú. Entonces sí, básicamente eso. Y algo también bien importante de la hipertensión arterial es que en un inicio no presenta síntomas. En un inicio no presenta síntomas y cuando un paciente ya llega a desarrollar algún síntoma, sea em, escuchar un zumbido en los oídos, que es tinnitus, Ujú. ver, por ejemplo, lucecitas por los ojos, o sea, ver Sí, el clásico como cuando lucecitas, te pegan ajá, y que ves sí, lucecitas. Ajá. ajá, mareos, vértigos, o algo también bien importante es el dolor de cabeza, que este dolor de cabeza generalmente suele ser más importante en la nuca y durante las mañanas, que es a veces lo que los pacientes refieren como me duele el cerebro, ¿no? Que es básicamente este tipo de dolor que generalmente suele ser secundario a hipertensión, pero ya hay hipertensión avanzada o a hipertensión descontrolada. Entonces, es bien importante también esto que sepan todos los pacientes que lo más probable es que en un inicio pues no vayan a desarrollar síntomas y si es que ya desarrollaron síntomas o ya los tienen, probablemente esto ya nos habla de una enfermedad ahora sí que ya instaurada y que hay que hacer ahora sí algo al respecto. Sí, o sea, la hipertensión arterial, por eso le dicen el asesino silencioso, ¿no? Porque realmente no da síntomas y ya para cuando da síntomas, realmente ya produjo El el daño, daño. Ajá. así es, Así es. Y los daños pues son embolias, son cosas así ya muy severas, ¿no? así Y de es. hecho por eso las investigaciones más recientes pues dicen eso, ¿no? Que a partir de 120 ya empieza a haber daño realmente, Así ¿no? es, sí, justamente por eso es que ya se han cambiado todas las directrices y las guías Ajá. con las cuales nosotros tomamos decisiones a que el diagnóstico de presión alta ya sea a partir de 120/80. ¿Por qué? Porque justamente a partir de estos umbrales es cuando ya empieza a haber daño a órganos A como órganos. ojos, corazón, etcétera. Entonces, Ujú. por eso es que es bien importante revisarse la presión, tener en consideración que no por el hecho de que tú te sientas bien o que no tengas Así síntomas, es. tu cuerpo está Está bien. bien. Ujú. Ajá. Eso es muy, muy, muy importante. Por eso también la recomendación de que todos los pacientes a partir de los 18 años se hagan una medición de presión arterial por lo menos una vez al año. Y en dado caso de que tengan factores de riesgo para padecer la hipertensión, que cuáles son estos factores, antecedentes familiares de hipertensión Sí, eso es muy arterial, importante. sobrepeso u obesidad, Ujú. diabetes, en caso de que tengas alguno de estos factores, incluso también ser de origen latinoamericano otra Eso vez, ya es un factor. ese es un factor. Se recomienda que cada 6 meses te estés revisando la presión arterial. Así Entonces, es. la verdad es que es una intervención muy, muy barata, costo efectiva y que sí puede evitar que desarrolles bastantes complicaciones secundarias a esta enfermedad. Por eso es que sí Muy bien. se recomienda estarse tomando la presión arterial. Entonces, pues en este pequeño video explicamos cuáles son los principales factores de riesgo de la hipertensión, cómo diagnosticarla, cuáles son los síntomas y especialmente priorizar que los síntomas solamente se van a presentar en dado caso de que la hipertensión ya esté avanzada y que es ya momento de ahora sí hacer alguna intervención terapéutica. Y lo más importante, las complicaciones de la hipertensión y saber que todas estas complicaciones son totalmente prevenibles. Por eso es bien, bien importante diagnosticar de manera oportuna y tratar la hipertensión arterial, ya que en México y en todo el mundo es uno de los principales factores de riesgo de muerte. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, háganoslo saber y trataremos de contestarles en breve. Y si les gustó esta información, síganos en todas nuestras redes sociales y suscríbanse.